Ok, si ya estás listo con tu Biblia, vámonos a Juan, Evangelio de Juan 19:38. Y no es la hora, capítulo o versículo. 19:38. Y bueno, vamos a cerrar, ya casi terminamos la serie de Semana Santa. Abrimos con la Santa Cena, 2 mensajes que dimos. La semana pasada el pastor Gabo nos compartió algo acerca de la crucifixión. Interesante, todas las profecías que se cumplieron en esa parte. Y hoy me gustaría hablar un poco acerca de lo que sucedió después de la cruz. Es decir, cuando Jesús fue sepultado. Y bueno, hay cosas ahí interesantes, cosas a veces difícil de explicar también. Pero usualmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan toman esto de diferente vista. No sé si sea correcto eso, de diferente vista. Y unos plasman otra cosa que otros no plasman. Entonces me tengo que basar en un evangelio, sin embargo, hay otros que mencionan otras cosas o otras personas, otras circunstancias. Pero me gustaría tomar el Evangelio de Juan por la postura del apóstol principalmente, ¿no? Y bueno, porque dice cosas también interesantes. Vamos entonces a Juan 19:38. ¿Estás listo? Dice la Biblia, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Repite conmigo, huerto. Dice la Biblia que donde Jesús fue crucificado había un huerto. Eso no era algo usual y común. Por eso quiero hacer hincapié. Y dice, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, ¿qué dice la Biblia? Pusieron a Jesús. Ok, la historia es muy clara, no hay algo que pudiéramos argumentar ni cosas que estuvieran así como raras, es muy clara. Jesús muere, viene este hombre capaz de acercarse a la autoridad, José de Arimatea, que era un hombre al parecer bastante acaudalado, y va y pide el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos que este hombre va con Pilato, es que tiene autoridad inclusive para ponerse a un nivel con este hombre, con la autoridad de Roma en ese momento. ¿Vamos bien? Hay cosas interesantes en esta pequeña historia, pero veamos 4 cosas que nos han sido reveladas en este momento de lo que acabo de leer. Porque Jesús en este momento, hasta ahorita y después de su muerte, deja 4 discípulos más. No solamente todos los que alcanzó, sino 4 discípulos más. Es lo que la Biblia nos muestra. Digamos que está, por un lado, José de Arimatea, que secretamente creía en Jesús. Por otro lado, el segundo es Nicodemo, el que conocemos la historia, que fue de noche, tuvo una conversación con Jesús, indirectamente se hizo su seguidor.
El otro, obviamente, es uno de los dos crucificados con Jesús. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y el cuarto es el soldado que finalmente ve a Jesús y dice, este hombre realmente era hijo de Dios. 4 discípulos con su muerte que siguieron después a Jesús. Y sabes, estos dos primeros, José de Arimatea y Nicodemo, se ve que arriesgaron su reputación, porque al ir con Pilato, obviamente, Pilato iba a decir, bueno, ¿y tú qué injerencia tienes con este hombre? Si ustedes mismos, siendo judíos, estaban diciendo que lo crucificaran, entonces, ahora, ¿por qué tanta amistad con este hombre y quieres tú llevártelo a un sepulcro? Entonces, obviamente, él estaba arriesgando su reputación. Históricamente hablando y por tradición, los cuerpos de los criminales, entre comillas, eran dejados en esa cruz hasta que sucedían dos cosas. Una, entraban en un estado de putrefacción o los animales se los comían. Era como seguir la condena de la cruz después de muerto. Como si los muertos sintieran algo. Pero bueno, era una costumbre como para espantar a la gente y decir, ten cuidado porque si eres criminal puedes terminar así. Entonces, esa era la costumbre. Pero los judíos en ese tiempo consideraban el entierro de un muerto judío muy importante y muy solemne. Por eso es que este hombre, José de Arimatea, arriesgó su reputación para ir frente a Pilato. Muchos se tomaban muchas molestias para ver que sus compatriotas judíos recibieran una muerte digna, porque así lo establecían ellos. Era diferente la forma de ver de los romanos y de los judíos. Entonces, es un hecho que Dios utilizó estos dos hombres sumamente influyentes para poder cumplir las profecías de Jesús, dadas hace tiempo en estos dos hombres, ricos e influyentes. Y sabes, lo que no dice la Biblia tan claramente es que José de Arimatea seguramente ayudó a bajar el cuerpo de Jesús, porque él mismo fue a pedirlo y sería muy lógico que por esa relación no tan cercana con Jesús pudo haber estado cuando bajaron al maestro. Entonces, mi pregunta, ¿alguna vez te ha tocado reconocer a un familiar muerto? No es de las experiencias más agradables, quiero decirte, ¿eh? No es de lo más agradable que te digan, ¿sabes qué? Tú como eres el hijo tienes que ir a reconocerlo. Y tienes que legalmente hacerlo. Entrar a ese lugar y decir, sí, es mi familiar. O no, no es mi familiar. O no sé si te ha pasado de repente tener que bajar a un muerto. O sea, bajarlo de una habitación y llevarlo a otro lugar. No sé si te ha pasado. Es algo difícil. No es algo tan sencillo. No es algo como que tú pudieras platicarlo y decir, pues no pasa nada. No es cierto. Es algo sumamente difícil. Y más si es alguien muy cercano. Entonces, este hombre, de alguna manera, estaba en una tarea no tan fácil. Ni física, porque bajar una persona muerta, cuestiones químicas, físicas, no sé, pesa más que vivo, es un hecho. Entonces bajarlo de ese lugar no era ni física ni emocionalmente fácil para esos hombres. Y sin embargo lo hicieron. Estos hombres en algún momento, a lo mejor pasaba por su cabeza
cumplir Isaías 53:9 y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte. Esa es una profecía cumplida por estos dos hombres. Algo sucedió. Ellos mismos se cree, a lo mejor por la historia, que prepararon el cuerpo de Cristo. Y según Isaías, habla de un hombre completamente desfigurado, golpeado, sangrado, irreconocible, y aún así estos dos, y a lo mejor otros más, pudieron haber preparado el cuerpo de Jesús. Entonces, lo que quiero adentrarte es que no era una posición tan fácil como que leemos que José de Arimatea fue a Pilato, le pidió el cuerpo y prepararon el cuerpo. No, no fue así tan fácil. Yo creo que no fue tan sencillo ellos ser seguidores de Jesús, hacer todo ese trámite y ese proceso. No creo que haya sido tan fácil. Y dice la Biblia que la cantidad de 100 libras que fue traída por Nicodemo, revelan obviamente que era un hombre que apreciaba a Jesús y que además tenía la capacidad monetaria para poder invertir en la muerte de Jesús. Era un hombre solvente. Y sabes, de las costumbres principales que había para preparar un cuerpo, no embalsamar, los judíos no embalsamaban como los egipcios, ellos preparaban el cuerpo. De las cosas que hacían para preparar el cuerpo era limpiar todo el cuerpo, quitar cada fragmento posible en el cuerpo del hombre que había fallecido, tratar de dejarlo lo más limpio posible. Entonces, imagínate, según la Biblia, todo el proceso de crucifixión de Jesús, todos los golpes, los latigazos. Entonces, para poder preparar un cuerpo así, no era una tarea fácil. Ahora, la Biblia dice que posiblemente la hora tercera, la hora que murió Jesús, o la novena, 3 de la tarde. A las 6 de la tarde, según empezaba el tiempo de descanso. Tenían 3 horas para preparar un cuerpo completamente desfigurado. Solamente 3 horas. Y tenían que apurarse, ¿eh? Porque por ley ellos después de las 6 no podían hacer ningún trabajo, según. La mirra era una resina fuerte, de olor muy fuerte el olor. Los judíos pulverizaban y hacían una mezcla con aloe, con un sándalo aromático. Y lo que hacían no era embalsamarlo, sino era cubrirlo para que cuando el cuerpo entrara en ese estado de putrefacción no oliera tanto. ¿Se acuerdan de la escena de Lázaro cuando llega Jesús al cuarto día? Y le dice una de sus hermanas, Jesús, hiede. Y Jesús les dice, quiten la puerta, quiten la roca, quiten la roca. ¿Por qué? Porque era una situación normal de un cuerpo que oliera mal. En esta parte, muy en especial, no era algo tan sencillo por la forma en que Jesús murió. Habría que hacer muchas cosas y añadir muchos ingredientes para lograr el efecto que ellos querían. Podemos decir con seguridad, claro, que hubo profundas impresiones en estos dos hombres que después pudieron platicarlas, pudieron conversarlas. Y después de muchos años, a lo mejor, no sé si te ha pasado que hay olores que despiertan recuerdos. Esa mirra, ese aloe, seguramente cuando ellos lo olieran otra vez les recordaba esa situación de Jesús hace tiempo atrás. Este entierro también cumplió la promesa, la predicción de Jesús, que Jesús dijo que así como Jonás estuvo 3 días, así también Jesús estaba 3 días enterrado. Mateo 12:40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sabes? Si esta profecía dicha por Jesús declarada se tenía que cumplir a la perfección. Y no había duda de que podía hacerlo. Entonces, este entierro y los días en que Jesús pasó en la tumba era la manera de probar que la cruz, Jesús, no solo derrotó al pecado, sino también derrotó completamente a la muerte. Estos hombres tenían que apurarse. Estos hombres tenían que hacer algo sin igual para poder preparar el cuerpo de Jesús. Solamente tenían un poco de tiempo. La típica tumba tendría una pequeña entrada y quizá 1 o 2 compartimientos, dependiendo de la gente que pudiera adquirirla y poder hacer a lo mejor algunos otros cuartos, no sé si llamarlo así, donde estos compartimientos eran utilizados para colocar los cuerpos con esos ungüentos, con esas especias, cubrirlo. Ahí tengo mi agua, gracias. Sí, gracias, Ray. Y la tumba, por lo que vemos, se cree que era una gran piedra enorme, regularmente en forma circular para poder rodarla, que corría en un surco hecho en el suelo. Y claro, era una piedra tan descomunal que un hombre no podría moverla tan fácilmente. Esto obviamente era hecho para asegurarse que nadie pudiera perturbar los restos de los que estaban ahí adentro. Y sabes, cuando te dije de la palabra huerto, hay algo interesante que los teólogos dicen. Dice, la caída del primer Adán sucedió en un huerto. Y fue también en un huerto que en el segundo Adán redimió a la humanidad de las consecuencias de la transgresión del primero. ¿Casualidad? Ninguna. Todo ese plan perfecto de Dios. En un huerto y en otro huerto. Sigo con el Evangelio de Mateo 27:62. Vámonos a otro evangelio. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Cuándo fue ese día? Al otro. ¿Cuándo fue? El día de descanso. ¿Quiénes fueron? Los judíos. ¿Delante de quién? De las autoridades. ¿No se supone que no trabajaban el día del Sabbat? ¿No se supone que era un día de descanso para los judíos? ¿Qué estaban haciendo con las autoridades? ¿Qué estaban haciendo ahí? Verso 6:3. Diciendo, Señor, fíjense lo que decían estos amigos, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Quiénes dijeron eso? No lo dijeron los discípulos, lo dijeron estos amigos que estaban en contra de Jesús, siendo judíos. Y dijeron, este engañador, ¿a quién le estaban diciendo engañador? A Jesús, al maestro. Bueno, cosas extrañas. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. ¿Miedo? No lo sabemos. ¿Por qué fueron estos amigos al siguiente día a hablar con las autoridades y decirle, oye, ten cuidado porque este amigo dijo que a lo mejor iba a resucitar? No vaya a ser cierto. Bueno,
No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. ¡Qué historia! Y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. O sea, tienen quien lo proteja al muerto, ¿eh? Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Qué increíble está este relato en estos puntos tan pequeños que hemos visto. Los líderes religiosos tomaron lo que Jesús dijo de la resurrección con mayor seguridad que sus mismos discípulos. ¡Qué incongruencia! Los discípulos no recordaron lo que él les había enseñado, pero estos líderes sí. Y dieron pasos para evitar que se cumpliera que Jesús resucitara. Claro, absurdo, no lo iban a poder hacer. Hacían parecer que le temían más, que le tenían más miedo a Jesús muerto que al Jesús vivo. Claro, por todo lo que iba a suceder y la revuelta que iba a pasar después. Todas estas medidas eran necesarias para hacer que un hombre muerto estuviera adentro y no se saliera. Eso es lo que querían hacer ellos. Para sellar la tumba, según las costumbres, tomaban una cuerda, la cruzaban sobre la piedra, tapando la entrada, y ponían un sello en cada extremo. Un sello de arcilla con esas cuerdas. Y obviamente, si alguien tenía que mover esa piedra, se rompía el sello. Entonces te dabas cuenta que alguien pudo haber entrado, pues no puedo decir salido, ¿verdad? Porque había un muerto adentro. Pero era la forma como ellos protegían. Y además había guardias allá afuera, tomando precaución adicional de que la entrada no fuera violada. Pero ¿saben lo que ignoraban estos amigos? Es que no había ninguna roca, sello, guardia o ejército que pudiera impedir que el Hijo de Dios resucitara. No había nada que pudieran hacer ellos humanamente hablando. Ahora vayámonos al tema de la resurrección, ¿va? Esto también está interesante. 4 formas distintas en los 4 evangelios. Vámonos a Lucas. Ahora vámonos a Lucas. 24:1, Maguito. Muy bien, por si no me escuchan ahí está Maguito para que les diga. Lucas 24:1, ¿ok? Vamos. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuándo era el primer día de la semana? Cuando tenían que ir a ver después de 3 días a Jesús. Domingo, muy bien, vamos bien. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dentro de los evangelios se menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y a lo mejor con otros nombres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, como que les dijeron en forma de asombro, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Acordaos de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creía, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Hay otros pasajes en la Biblia donde dice que Pedro y Juan fueron corriendo y que Juan llegó antes, ¿no? Ahí les va un chiste muy malo. Llegó antes porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Es muy malo ese chiste, por eso no es chiste, ¿eh? Entonces, el cuerpo de Jesús, según lo que dice la Biblia, fue preparado apresuradamente. Entonces, estas mujeres como que querían completar el trabajo hecho unos días antes. Las mujeres vinieron adecuadamente en el momento preciso que podían hacerlo. Lo más pronto que las mujeres podían ir a la tumba y embalsamar de alguna manera el cuerpo, era el domingo por la mañana, porque recordemos que estaban en el Sabbat, día de descanso, de reposo, según. Sin embargo, escucha lo que no dice la Biblia. El hecho de que las mujeres vinieran a ungir el cuerpo de Jesús al tercer día después del entierro, al igual que los discípulos, es señal de que ellas no esperaban que Jesús hubiera resucitado. Sino, ¿para qué traen esas especies? Sino, ¿para qué vienen al sepulcro? Sino, ¿para qué prepararon todo después del Sabbat? Para ir a ver a Jesús muerto y volverlo a preparar. ¿Por qué? Si ya sabían que Jesús les dijo, al tercer día resucitaré. Es un hecho que las mujeres nunca esperaron encontrar vacía la tumba, porque iban preparadas para poder decir, alguien tiene que remover esa piedra y nosotros entrar y embalsamar o preparar el cuerpo nuevamente de Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando las mujeres intentan darle al cuerpo de Jesús una sepultura más adecuada, la piedra se había movido y el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí dentro. Sabes, cabe aclarar, porque a veces leemos la historia, cabe decir que la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús. La piedra fue removida para que otros pudieran ver que no había nadie adentro y testificar de que Jesús había resucitado. No fue como esa creencia de que, bueno, vino el ángel, movió la piedra y salió Jesús. No, espérame, no fue así. Jesús no necesitaba que le movieran la piedra. Y si él mismo hubiera querido, lo hubiera movido, no había ningún problema, pero no era así. Escucha esto, de la misma manera que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, ahora ellos anunciaban la resurrección de Jesús. Todo sucedió en un huerto al principio y todo pasó en un huerto después. Todo pasó, el anuncio de Jesús en un principio, y ahora los mismos ángeles anunciaban ahora la resurrección de Jesús. Claro, todo el plan perfecto de Dios, por supuesto que sí. Sabes, Jesús no podía ser contado entre los muertos porque no estaba ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Dicen los ángeles. Les dicen a estas mujeres. Es una pregunta retórica, ¿sí o no? Bueno, para ellos. Al parecer para ellas no. ¿Por qué buscan al muerto aquí? Pareciera ser que los ángeles estaban más sorprendidos de ver a las mujeres en el sepulcro, después de que todo el mundo había escuchado decir a Jesús que en el tercer día iba a resucitar.
Sabes, a estas mujeres se les ordenó ser las primeras mensajeras de las buenas noticias de la resurrección de Jesús. Y de las mejores, principales evidencias de nuestra fe cristiana es la resurrección de este hombre. Y la única explicación que puede existir de una tumba vacía, sin este hecho, escucha, sin este hecho, si Jesús no hubiera salido de la cruz, de la tumba, no hubiera cristianismo. La resurrección es nuestra prueba fidedigna de que Jesús rompió con todos los esquemas, venció la muerte y la razón de ser de toda iglesia cristiana. ¿Cuántos pueden decir amén? Vámonos a Mateo 28:11. Hay una historia paralela y quiso incluirla por lo que habla acerca de Jesús. Dice Mateo 28:11. Antes de que me quede, decimos. Dice, mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, como que por un lado estaban estos hombres judíos, fariseos, diciéndole a Pilato, oye, tienes que ir a hacer algo porque este hombre dijo que iba a resucitar. Y como que por el otro lado estaban estos guardias, ya en el evento, ya lo que había sucedido, sin saber lo que había sucedido allá con los judíos. Y dice, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros. ¿Quién dice que no hay corrupción en la Biblia? Mira, les dieron una lana. Y no creo que era cualquier lana. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Es cierto? Sí, hasta hoy los judíos dicen que ese Jesús que murió no era el Mesías. Hasta hoy. Es un hecho que este intento de encubrimiento de parte de los ancianos y sacerdotes solo es una muestra de la oscuridad que tenían dentro de sus mentes. Ellos sabían perfectamente que este hombre había resucitado y tenían que hacer otra historia. Dios, hay tantas cosas, historias pactadas, historias creadas. Hay tantas cosas en nuestro mundo, de veras que dices, ¿esto es verdad o es mentira? Bueno, sigo en esto. Es obvio que la resurrección de Jesús ya provocaba una conmoción en Jerusalén. Claro, se le dijo a las mujeres y obviamente ellas iban a comunicarlo a todo mundo. Es una naturaleza, no pasa nada. No pasa nada, tampoco te sientes ofendida. Pero es una realidad, pues. Nosotros igual somos más tranquilos, nada más a nuestros amigos. Bueno, es un hecho que ya había una conmoción. Un grupo de mujeres que fueron de donde habían salido y obviamente en el camino estaban comunicando todo lo que había pasado. Increíbles noticias de que Jesús no está muerto y ahora está vivo. Todas estas historias. Claro, es un hecho obvio que si alguien dice que iba a resucitar y resucita, es una gran noticia. Y se da en todos los lados. Al mismo tiempo, un grupo de líderes religiosos querían ocultar la resurrección. Estos hombres tenían dos opciones solamente: creer que Jesús realmente resucitó o negarse a aceptar la verdad de lo que estaban viendo. No había otra forma. ¿Sabes algo? Había una evidencia, sin embargo,
que estos hombres estaban determinados a ocultar. Y por todos los medios, dicha evidencia quería ser opacada. Esta noticia de que este hombre crucificado con dos ladrones, que había dicho que era el Hijo del Hombre, que era hijo de Dios mismo, esa noticia se había esparcido por todo Jerusalén. Judíos, escucha, estaban en la Pascua. Todos los judíos venían a su estado natal a conmemorar la Pascua. Había un montón de judíos, todos estaban ahí. Todos se enteraron al tercer día, todos estos se enteraron de que Jesús había resucitado. No fueron unos pocos, fueron un montón. Todos los que venían de otras ciudades, judíos, se enteraron de eso. No fue algo que simplemente se dijo y que pasó desapercibido, no. La noticia era una noticia sin igual. No solamente afectó a un grupo de discípulos, afectó a todos los judíos. Porque en ese momento muchos creyeron en Jesús. La nación entera, judíos, estaba consternada, estaba conmocionada. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué sucedió con este hombre? Otra historia paralela. Lucas 24:13. Aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, y que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Me voy al verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién? Jesús, el mismo Jesús que había resucitado, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les dice: ¿y por qué están tristes? Otros más que no creyeron que Jesús resucitaría. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es decir, estos hombres que estaban platicando de Jesús sabían quién era Jesús, punto. Y aún así dice la Biblia que estaban tristes. Qué incongruencia. Pero nosotros esperábamos que Él, el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y les empieza a dar una letanía a Jesús. En este tiempecito que iban caminando, ellos iban hacia una dirección contraria, Estaban tan desalentados que no eran capaces de captar el significado del acontecimiento más grande que se hizo en la historia. De hecho, estaban tan tristes, tan consternados, que ni siquiera reconocieron a Jesús. Estaba caminando con ellos. Ellos, según el relato, se estaban alejando de Jerusalén, apartándose de otros seguidores. Estos hombres sabían por los rumores que la tumba estaba vacía, y aún así estaban tristes y deprimidos y no comprendían por qué Jesús había resucitado. No entendían del todo el sacrificio de Jesús. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan otra vez y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él
se desapareció, se esfumó de su vista. La mayoría de los judíos creían acerca de ese Mesías del Antiguo Testamento, un líder político y militar. No habían entendido realmente el mensaje principal de Jesús: redimir a la gente, salvarla de la esclavitud del pecado. Esa era la principal función de Jesús. Estos hombres conocían bien las Escrituras. Jesús les dio un claro mensaje y les empezó a hablar de lo que ellos ya sabían, de lo que había escrito, de lo que habían ellos sido enseñados. Comenzando desde el descendiente prometido en Génesis 3, continuando con un siervo sufriente en Isaías 53, con este hombre que fue atravesado en Zacarías 12, y el mensajero principal en Malaquías 3. Recuerda, hay 28 profecías solamente en la crucifixión y todas se cumplieron. Vamos terminando con este mensaje. Jesús a estos dos hombres les dio una lección de todo lo que ellos ya sabían, desde principio a fin. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús se acercó a esos dos hombres? ¿Por qué, al parecer, otra vez compartió el pan con ellos? ¿Por qué Jesús se tomó la molestia de estar a lo mejor siguiendo a esos dos, hablando con ellos de cerca? ¿Por qué tuvo que enseñarles y recordarles lo que en un principio ellos ya habían leído? ¿Cuál era el mensaje principal en esos dos hombres o en esos hombres caminando a un lugar lejano de Jerusalén? Algo tiene que ver el por qué Jesús, antes de ser entregado, celebró la Santa Cena y ahora con estos hombres vuelve a compartir el pan. ¿Será algo profético? Jesús les dio una lección a estos hombres, solamente caminando de un lugar a otro. Y al final ellos se dieron cuenta de que era Jesús mismo el que estaba hablando con ellos.